Si se estancaron tus números de venta por internet, hoy voy a darte 8 consejos para destrabar ese problema y hacer que tus ventas sigan aumentando. Bienvenido, emprendedor. Hoy vamos a hablar de 8 consejos para poder destrabar las campañas de marketing, para poder destrabar tus acciones de marketing digital y así seguir escalando y poder aumentar más las ventas. El primer consejo es empezar a generar tráfico, pero saliendo del universo de las redes sociales. Regularmente encuentro que gran esfuerzo de las empresas se lo dedican a las redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos, es donde habitualmente compartimos mayor cantidad de tiempo y por una cuestión que supone ser lógica, empezamos a trabajar con las redes sociales para generar tráfico. Sin embargo, déjame decirte que el 98% de las personas conectadas a Internet, cuando tienen una necesidad o deseo, lo que hacen es buscar en Google. Con lo cual, es fundamental desarrollar una estrategia tanto en Google Ads, lo que sería SEM, lo que significa Search Engine Marketing o marketing en motores de búsqueda, y también tenés la estrategia orgánica, lo que sería el SEO, el Search Engine Optimization. Estas dos tácticas son fundamentales en el proceso de generación de tráfico. Ahora bien, es importante que entiendas que una estrategia de publicidad o una estrategia en Google Ads es una estrategia de corto plazo, lo que significa que cuando una persona está buscando tu producto o servicio y va a poner alguna palabra clave en el buscador, tiene que encontrarte. De lo contrario, es muy probable que cuando hacen esa búsqueda, si vos no estás dentro de los primeros resultados, simplemente no existís. Con lo cual, hacer Google Ads o no hacer Google Ads es lo mismo que existir o no existir frente a todos los potenciales clientes que están buscando tu producto o servicio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? A medida que avanzamos en el tiempo, siempre si dependés solamente de una estrategia SEM, lo que significa que estás pagando para aparecer en las primeras posiciones de búsqueda, solamente estás atribuyendo al 35% de las búsquedas. ¿Qué quiero decir? Del total de las personas que hacen búsquedas en Google, el 35% de las personas hacen clic en los anuncios pagos y sin embargo encontramos que el 65% restante hacen clic sobre los enlaces orgánicos. Lo que significa que cuando vos estás haciendo una campaña SEM, o sea, vos estás pautando a través de Google Ads, solamente estás llegando al 35% de todo el universo de las búsquedas. Ahora, si vos querés llegar al 100%, entonces debes desarrollar una estrategia SEO. El SEO es una táctica que consiste en optimizar tu sitio web para aparecer dentro de las primeras posiciones en forma orgánica. El SEO se divide en dos grandes prácticas, lo que es el SEO on-site, o sea, la optimización que puedes hacer dentro de tu sitio web, y el SEO off-site, que es toda la optimización que haces fuera del sitio web, que en gran medida la táctica más importante es la que se llama link building, que significa generar hipervínculos entrantes hacia tu sitio web, y es una de las prácticas más comunes. Otra táctica muy común para poder desarrollar el SEO es el marketing de contenidos y te voy a dejar un link por acá para que puedas entrar a entender cómo se trata y cómo se trabaja con el marketing de contenidos. Ahora bien, esto es un aspecto importantísimo. ¿Por qué? Porque si una persona te está buscando, te tiene que encontrar. Cuando una persona tiene una necesidad o deseo y va a hacer una búsqueda, si vos no estás ahí, simplemente no existís. Vamos con el consejo número 2. En esta instancia encontramos una táctica que se llama Lead Magnet. En este video te voy a dejar la descripción acerca del Lead Magnet, que básicamente consiste en una táctica en donde lo que vas a hacer es, vas a darle algún contenido de valor a cambio de un medio de contacto. Ese medio de contacto tradicionalmente siempre fue el email. El email es un elemento importantísimo y de hecho sigue siendo dentro de todas las campañas de todos los medios, entre ellos podemos hablar de las redes sociales, los SMS, los mensajes por WhatsApp, el email sigue siendo el medio que mayor retorno de la inversión genera. Con lo cual, independientemente del uso que vos le des al email o cómo sean tus consideraciones personales respecto del uso del email a los fines publicitarios o promocionales, déjame decirte que de todas las campañas con las cuales he trabajado, el email siempre funciona. Entonces, siguiendo esta pauta, ¿cuál es la idea? El objetivo es que ese lead magnet, ese material que el usuario se va a descargar a cambio de dejar un email, por ejemplo, vos lo que vas a hacer ahí es empezar a aumentar
tu base de datos. La base de datos hoy en día es un elemento importantísimo. De hecho, la valoración de las empresas cambia dependiendo del volumen de la base de datos. Entonces, pensemos lo siguiente, si vos estás generando pauta, estás generando inversión y estás desarrollando toda una serie de acciones de marketing, de publicidad para generar tráfico a tu sitio web, el objetivo es que dentro del sitio web vos aumentes la tasa de conversión lo más posible. Cuando hablamos de aumentar la tasa de conversión, vos podés entender que decir, bueno, una conversión que puede ser, bueno, en primera instancia, dependiendo si es e-commerce, puede ser una venta. Pero si vos estás generando leads, estás generando prospectos, podemos decir que un llamado telefónico, un mensaje por WhatsApp, un chat online o un formulario dentro del sitio web son conversiones. Y hasta acá está claro, pero sin embargo, esas conversiones solamente suceden para usuarios que eventualmente ya están en el estadio de la instancia de la consulta. Sin embargo, dentro de nuestro embudo de ventas, encontramos que muchas veces generamos tráfico que no está listo para comprar o tráfico que no está dispuesto en ese momento siquiera a hacer una consulta. Pero sí, es un potencial cliente para futuro. En esos casos, el lead magnet es una táctica genial. ¿Por qué? Porque si el usuario, si vos le generás un contenido que está relacionado a la resolución de una problemática que él tiene actualmente y vos le das consejos, tips, sugerencias, distintos tipos de acciones de contenidos, que el usuario simplemente diga, wow, esto sí me interesa, voy a dejar mi email y me voy a descargar este contenido para leerlo después. En esa instancia vamos a aumentar nuestra tasa de conversión y vamos a empezar a generar mayor cantidad de datos. Nuestra base de datos se va a engrosar. ¿Esto qué significa? Esto nos lleva al consejo número 3. En el consejo número 3 encontramos lo que se llama el lead nurturing o el proceso de nutrición de los datos. ¿Qué sucede en esta instancia? Dependiendo del estadio en el que se encuentra el usuario, el proceso de decisión de compra puede variar. No solamente hablamos del estadio del usuario, sino también respecto al tipo de producto o servicio. ¿Con esto qué quiero decir? No es lo mismo vender un celular, un auto o una casa. El periodo de decisión de compra de cada uno de estos elementos puede variar. Entonces, dependiendo del estadio en el que se encuentra el cliente y el tipo de producto o servicio, el proceso de decisión de compra cambia. Entonces, siguiendo con la idea del email marketing, la táctica se denomina lead nurturing. Acá te voy a dejar un link para que entres y veas ahí bien de qué se trata todo esto con mayor nivel de profundidad. Pero el objetivo es básicamente acompañar al usuario en el proceso de decisión de compra. ¿Cómo? Generando mayor nivel de posicionamiento de marca y aumentando el nivel de confianza. Recordemos que, como dije en otros videos, a medida que aumenta el nivel de confianza en la mente del consumidor, el proceso de decisión de compra se acelera. Ahora bien, no solamente hablamos de el email marketing como una táctica para acompañar el proceso de decisión de compra, sino que también podemos hacer una estrategia de remarketing. ¿El remarketing en qué consiste? El remarketing lo expliqué en varias oportunidades, básicamente consiste que un usuario que entra dentro de mi ecosistema digital, llamémoslo sitio web, landing page, blog, etc., instalo una cookie en su navegador y luego lo puedo seguir con publicidad. El remarketing básicamente es esa publicidad que te sigue por todos lados respecto de productos y servicios que vistes previamente. Bueno, déjame decirte que esa táctica es extraordinariamente efectiva. Pero por otro lado, déjame aconsejarte lo siguiente. Vamos a suponer que vos solamente desarrollás campañas en Google Ads, tal cual lo expliqué en el consejo número 1, y vos no haces publicidad en redes sociales. Sin embargo, sí podrías hacer campañas de remarketing en redes sociales, lo que significa que solamente le vas a aparecer en las redes sociales a las personas que previamente estuvieron en tu sitio web mirando algún producto o servicio. Con lo cual, si el usuario no compró, después, ¿qué sucede? Se va de tu sitio web y pueden suceder dos cosas. Punto número 1, si tenías una táctica de lead magnet, lo podés seguir a través del email marketing, obviamente generándole valor y acompañándolo en el proceso de decisión de compra. Pero más allá de eso, también lo que haces es lo seguís a través de las redes sociales y dentro de lo que se llama la red de display de Google. ¿Para qué? Para generar mayor posicionamiento de marca. Recordemos que el posicionamiento de la marca dentro de la cabeza de los consumidores sucede por exposición. Cuanto mayor cantidad de impactos tiene una marca en la mente del consumidor, mayor recordación de marca. A mayor recordación de marca, mayor nivel de confianza. A mayor nivel de confianza, se acelera el proceso de decisión de compra. Vamos con el consejo número 4.
En este caso, empezamos a desarrollar un vínculo con el cliente. ¿Qué significa desarrollar un vínculo con el cliente? Significa generar interacciones, significa generar diálogo, significa hablar, significa generar valor. Regularmente, uno de los errores que cometen las empresas es que no generan un desarrollo vincular con el cliente. Simplemente el cliente es el cliente y me compra y yo le doy un producto o servicio a cambio de dinero y ahí se terminó la historia. Y la realidad es que hoy en día el marketing relacional es un aspecto por demás importante. En esta instancia vamos a encontrar algunas tácticas como por ejemplo el marketing de contenidos. El marketing de contenidos consiste básicamente en generarle contenidos al cliente para resolver la problemática que éste tiene. Cuando nos referimos a la problemática, estamos hablando de la problemática en términos de marketing. Vamos a uno de los típicos ejemplos que habitualmente utilizo. Si nosotros eventualmente vendemos cacerolas, si fuera ese el caso, ollas, sartenes y cosas para cocinar, eventualmente no voy a hablar siempre de las ollas, los tipos de ollas, si tienen teflón, no tienen teflón, son antiadherentes, no son antiadherentes, sino que en realidad el universo donde sucede el uso de ese producto es en la cocina. Y dentro de la cocina suceden un montón de cosas, desde lo social, desde lo vincular, desde trabajar con la familia, desde lo creativo, desde las recetas, en los distintos momentos del día, puede ser para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, para la cena. Fíjate cuántos momentos encontramos espacios en los cuales nos podemos involucrar a través de consejos, de tips, de sugerencias, de recetas, de un montón de casos con el cliente. De esta manera, lo que va a suceder es que nos empezamos a meter dentro de la vida del cliente. El cliente empieza a consumir nuestra marca, pero trasciende la instancia del uso de nuestro producto o servicio y nos empieza a involucrar en el proceso de su vida de todos los días. Adicionalmente a esos contenidos, en otro formato de contenido, tenemos hoy en día algo que se está utilizando mucho que son los Zoom. Ahora, uno diría, sí, bueno, pero está lleno de Zooms. Bueno, sí, está lleno de Zooms, es una realidad, pero lo que sucede es que dependiendo del interés que tenga una persona en particular y la propuesta de valor que vos le generes en cuanto al tipo de contenido, seguramente va a haber personas que van a participar. Y esto no se trata de meter 500 personas en un Zoom, se trata de meter solamente a las personas que están interesadas en escuchar la propuesta de valor que vos tenés para darles. El vínculo se genera a través de conversaciones. Y exactamente lo mismo sucede cuando empezamos a utilizar las redes sociales. En el mundo de las redes sociales, uno de los grandes errores es solamente hacer publicaciones respecto de nuestro producto o servicio. Eso es un error. Las redes sociales tenemos que utilizarlas para generar interacciones. A su vez, ya expliqué en el algoritmo de las redes sociales que las interacciones aumentan el nivel de alcance. El nivel de alcance significa que voy a llegar a mayor cantidad de personas. Cuando llego a mayor cantidad de personas tengo mayor exposición, crezco más en forma orgánica, genero mayor nivel de interacciones significa mayor vínculo con mis clientes. Vamos con el consejo número 5 y en este caso vamos a hablar de la satisfacción al cliente. La satisfacción al cliente es un elemento clave y sucede exactamente después de que eventualmente el cliente me haya comprado. En esta instancia hablamos de algo que se llama la cultura wow. Existe un libro que se llama Delivery Happiness que lo escribió el ex CEO de una empresa que se llama Zappos. Zappos.com luego fue adquirida por Amazon y fue una empresa que se especializó en la resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de satisfacción al cliente, digamos que el departamento principal que podría llegar a ocuparse de eso es atención al cliente, sin embargo, no deja de ser una táctica del marketing. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una predisposición en la atención al cliente, eso implica un impacto emocional en el cliente y cuando nosotros impactamos emocionalmente al cliente, generamos mayor recordación de marca. Recordemos que nuestra memoria lo que hace a que se impregnen recuerdos en nuestra memoria está directamente relacionados a la emoción que nosotros sentimos en ese momento. O sea que tanto cuando nos pasa algo muy feo o que no nos gusta, o cuando nos pasa algo que es extraordinariamente bueno, ambos casos se recuerdan y las personas en el proceso de socialización tienden a hablar acerca de cosas que les suceden en la vida. Y en esos momentos son los momentos claves que nosotros como marcas tenemos que aprovechar
para generar un buen posicionamiento de marca y empezar a expandir lo que se llama el boca a boca o que vayan recomendando nuestra marca. Esto a lo largo del tiempo es lo que hacen a las marcas increíbles. Con lo cual, ¿el objetivo cuál es? Que una vez que el cliente te compró, generes lo que se llama la campaña de bienvenida. Una campaña de bienvenida consiste simplemente en una secuencia de correos que pueden ser 2, 3, 4 correos en donde simplemente le vas a contar acerca de tu ecosistema digital, dónde te puedes seguir, qué tipo de contenido tenés, si tiene alguna duda o consulta con quién la puede resolver, cuáles son los números de teléfono de acceso y eventualmente darle contenido para que ese cliente se sienta contenido particularmente hablando, sino que significa que no se trata de que compró y se terminó la relación con la marca, sino que significa que esa compra es lo que abrió la puerta de vinculación con el cliente. Vamos con el consejo número 6. En el consejo número 6 encontramos lo que se llaman las tácticas de upselling y las tácticas de cross-selling. Acá te voy a dejar un link, creo que ya dije tantos links que seguramente no van a entrar, pero seguramente lo vas a encontrar abajo en el box de descripción. Ahí te voy a dejar los hipervínculos de todos los videos que estuve mencionando. Cuando hablamos del upselling o el cross-selling, son dos tácticas de venta que pueden suceder en el proceso de compra del cliente o posterior a la compra. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando un cliente está en el proceso de compra, dependiendo de cómo sea la compra, puede ser a través de un e-commerce, lo que significa que no hay una interacción humana, con lo cual en ese caso tendría que preparar la tecnología del e-commerce, por ejemplo el carrito de compra, para ponerle dentro del carrito productos relacionados a la compra que está haciendo. Es algo que se puede resolver, pero que hay que hacerlo. O bien, otra acción es que en el proceso de la venta, o sea, cuando un ejecutivo está al teléfono o está en una reunión, o como fuese el caso, le está vendiendo, poder, uno, aumentar el ticket promedio, entendiendo cuál es la necesidad que quiere cubrir el cliente, o la otra opción es venderle productos relacionados. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Esto puede suceder en el momento de la venta o posterior a la venta. Por ejemplo, yo podría desarrollar campañas en donde, dependiendo del tipo de producto o servicio que el cliente contrató, si yo tengo productos o servicios relacionados, poder desarrollar campañas para que el cliente haga una próxima venta. Déjame decirte que poder aumentar la facturación mensual solamente trabajando en esta táctica es extraordinariamente efectiva. Yo siempre, en cada uno de los trabajos que desarrollo, trabajar en esta instancia del upselling y el cross-selling e incorporarlo dentro de la cultura del proceso comercial es fundamental y siempre hace que aumente la facturación. Con lo cual, te invito a que, punto número 1, veas el video de cómo desarrollar distintas acciones de cross-selling y de upselling y lo incorpores dentro de tus procedimientos, dentro de tu gestión y seguramente vas a ver cómo suben las ventas. Para cerrar, el último consejo que tengo para darte es buscar las referencias o los reviews de tus clientes. Este aspecto es extraordinariamente importante porque las referencias, los reviews o los testimonios ayudan a que un nuevo potencial cliente gane confianza y se acerque al proceso de decisión de compra. Estas instancias pueden suceder en varias plataformas. Pueden suceder, por ejemplo, en Google My Business, puede suceder dentro de algún servicio de reviews que tengas en tu sitio web, o puede suceder simplemente tomándolo desde un email o desde alguna plataforma para que las personas dejen estos comentarios y vos los tomes y los vayas publicando dentro de los productos, de las páginas, de las landing page, etc. Esto es extraordinariamente importante, pero no tenemos que dejar que suceda en forma natural, sino que nosotros tenemos que planificar la instancia de poder hacer que el usuario lo haga. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros tenemos a ese cliente y eventualmente vamos a poner esa campaña de bienvenida que vimos hace unos minutos atrás, vamos a tratar de pedirle al cliente que lo que haga es nos deje un review, nos deje una referencia, nos deje un comentario acerca de cuál fue su experiencia de compra. El acumulativo de estas experiencias va a hacer que futuros potenciales clientes aceleren el proceso de decisión de compra. Estos son todos los consejos que tengo para el día de hoy. Puedo asegurarte que si implementás cada una de estas acciones, vas a empezar a aumentar la tasa de cierre de venta, vas a empezar a aumentar las conversiones, vas a empezar a aumentar tu base de datos y todo esto, sin lugar a dudas, va a hacer que vendas muchísimo más. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y por supuesto que nos vemos en el próximo video.